del que está hablando, y no... La página tiene bastante información. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar hablando de la historia, porque de historia se trata, o más bien de las historias que pueden ser narradas o contadas de maneras diferentes, en general dos concretas. Una, comenzando por el principio. Los hechos acaecen, ocurren, se desarrollan y el lector le va poniendo pie a toda esa historia, a toda la acción, a toda la ficción junto con los personajes. Y una segunda forma podría ser comenzando por el final, a través de, primeramente, de un hecho acaecido, de un dato determinado. Se trata de desvelar, de resolver, de revelar los acontecimientos que nos han llevado a la situación actual de las cosas, a la situación, al estado actual de las cosas. En principio yo no voy a entrar en estas dos cuestiones. Creo que eso lo tendrán que resolver los lectores del libro para saber un poco cómo va la historia. Yo lo que sí quiero reivindicar es el principio de la construcción democrática, el principio que debió pasar por un rendir cuenta de la etapa anterior, de liquidar el viejo régimen, las viejas cosas, y por supuesto depurando la responsabilidad de esa vida y reparando históricamente todo el daño causado. Así debió ser y no fue. Indudablemente debió pasar por un punto cero, por un principio básico y fundamental para que se pudiera narrar la historia democrática de este país y no con un silencio impuesto, no una topografía de silencio y de miedo que ha cubierto cunetas, fosas comunes, víctimas, desaparecidos y en general la vida de cantidad de personas que lucharon por los ideales democráticos de aquella legalidad republicana, que son en realidad los que tenemos hoy día. No quiero pasar página y quiero reivindicar desde el primer momento el que nuestra democracia debió contemplar, o por lo menos debió de dotarse de algún ente, de alguna entidad, organismo, institución, lo que fuese, que de alguna manera velase por aquellos muertos que yacían olvidados en las tumbas, indudablemente, para que sus familiares pudiesen de alguna manera tener la paz necesaria. Y por supuesto había que pasar por un periodo de reparación de justicia democrática. Así ocurrió en muchos países, ocurrió en Alemania con el proceso de Nuremberg al nazismo, ocurrió en Francia en el proceso al régimen colaboracionista de Vichy, ocurrió en Italia con el régimen mussoliniano, ocurrió en Asia con Camboya, con el régimen de Pol Pot, ocurrió y está ocurriendo actualmente, bueno, cuando digo modernamente me refiero a Argentina, es decir, con la derogación de la ley del silencio, de la ley de punto final y, por supuesto, el encausamiento del general Videla y de todos aquellos militares que participaron en los vuelos de la muerte. Y está ocurriendo en otras muchas partes, en Colombia, y actualmente, hace pocos días, hubo un acto en Ruanda de reparación de las víctimas del genocidio Tutsi y de los hutus moderados. En este puñetero país, y perdone la expresión, aún continuamos con trabas, con problemáticas, con cortapisas burocráticas, económicas, y no se hace, y aquí habría que decir ni puñetero caso, y se lo pasan por el arco del triunfo, las resoluciones emanadas de las Naciones Unidas y los informes que han dado el relator justamente de estos casos. El libro que hoy aquí se presenta en realidad es una aportación necesaria, es una aportación útil porque nos permite
nos permite no pasar página, rescatar del olvido a todos aquellos combatientes, a todos aquellos luchadores por la legalidad republicana, que en realidad y en definitiva es la legalidad democrática. Y por supuesto, la legalidad democrática rota por un golpe militar, por un golpe de Estado y después una dictadura que duró 40 años. Pero lo que más penoso es todavía es que durante 40 años de democracia se haya llegado a un olvido sistemático de todos aquellos. Y eso, en un Estado democrático que comienza, no se puede perdonar. No puede haber silencio. No puede haber silencio. Y, por supuesto, ese silencio se tiene que también derogar. Se tiene que derogar la ley del silencio, la ley de punto final que se dio en el 77, que fue la ley de amnistía. Y, por supuesto, hay que pedir que se derogue. En definitiva, también quiero reivindicar un poco a todos aquellos almonteños y almonteñas que yacen de alguna manera olvidados en otros pueblos, es decir, en pueblos de aquí de la comarca, en Hinojo, en Rosiana, quizá también en Bonares, incluso en Niebla. En Niebla, pero en Niebla se hizo la excavación y bueno. Bueno, pero allí yacieron dos almonteños. Pero yacieron dos almonteños. Ahora, que no estuvieran es otros motivos. Que no estuvieran ya. Y por supuesto reivindico esa memoria y reivindico que no puede haber olvido. No puede haber olvido para todas aquellas responsabilidades de aquel régimen. No puede haber olvido, porque en definitiva lo hemos pagado y pagaremos el que no se construye una democracia plena, una democracia que se tiene que mirar en aquellos valores republicanos, en aquella legalidad republicana, los valores de libertad, igualdad, de plenos derechos. Y sin más, pues bueno, yo pasaría a darle la palabra al autor que va a presentar el libro Onubense en el Ejército Republicano, el Batallón Río Tinto, Félix Ramos Toscano, que también tiene un ramalazo almonteño. Sí. Me viene por parte paterna. ¿Sabes? Se le viene por parte de paterna. Sí, bueno, muchas gracias, José. Vale. Bueno, y un placer estar aquí de nuevo en Almonte. Ya hace un año que hicimos unas pequeñas jornadas donde hablamos de represión en el pueblo, sobre todo en todos sus aspectos. Nos acompañó un profesor, Cristóbal García, nos habló de la represión económica, que es una charla sobre una temática aún desconocida, ¿no? Porque la represión franquista no fue una represión física, sino pasó todos los espectros, ¿no? Hubo una represión física, judicial, entre comillas, si podemos catalogarla así. Hubo una represión económica, hubo depuración al magisterio y a otros funcionarios de la República, del gobierno legal de la República. Hubo una represión contra la masonería. En definitiva, fue una represión para controlar a todo aquel que fuera disidente al régimen, ¿no? A ese nuevo Estado que se estaba creando y forjando, nacional-catolicismo, ese Estado que Franco tenía la megalomanía de hacer un imperio, etcétera, etcétera, y esa represión no escapó nadie y precisamente lo que hablaba José, ¿no? Ese proceso sociológico que ejerce el franquismo a la sociedad impide que tengamos actualmente una democracia plena y madura, en el sentido de que la transición se hizo como se hizo y, bueno, y digamos no se depuraron responsabilidades, el poder judicial, el poder militar, el poder económico sigue siendo el mismo, con lo cual estamos anclados en el tardofranquismo y desgraciadamente no podemos disfrutar de una democracia y por eso precisamente no podemos hablar de estos temas y se impuso un olvido y un silencio sobre lo que sucedió tanto en el franquismo y cómo se denosta la Segunda República como que fue la causante de la guerra civil y de la causante de que fuera esa guerra entre dos bandos que nos quieren vender hoy en día todavía y que en pleno siglo XXI tengamos que desmontar ya los mitos del franquismo cuando ya está más que claro cómo fue un régimen represor y criminal que ejerció un crimen de lesa humanidad contra su población y, como decía José, lo reconoce Naciones Unidas, que al anular la ley de amnistía
para, por fin, que esos preceptos del derecho internacional, verdad, justicia y reparación, prevalezcan y hagamos justicia. Y quizás en ese momento podamos optar a un régimen más libre e igualitario y, ¿por qué no?, tener una república, porque no creo que haya un régimen de libertades o más democrático que una república y no una monarquía, que precisamente es la que sustentó el franquismo y la que la llevó a que actualmente en la Constitución de 78 se votara lo que se votó, ¿no? Y eso yo creo que es un poco la causante de todo esto. Y además las Naciones Unidas también dicen que la represión ejercida contra un pueblo es patrimonio de ese pueblo. Y eso no se puede perder en la memoria. Eso nos pertenece a todas y a todos, no exclusivo de los familiares. Eso es del conjunto de las sociedades. Y debe de estudiarse en los libros de texto y debe saberse qué sucedió y quiénes eran aquellas personas que lucharon por la democracia y por la libertad en este país. Y eso es así, y eso es lo que nosotros, con este trabajo y otros tantos, queremos sacar a la luz. Porque las atrocidades deben ser conocidas y deben ser mostradas, y cómo estos regímenes represores impidieron que hubiera un avance social claro en este país. Imaginaros qué hubiera pasado si no hubiera habido ese golpe de Estado, no hubiéramos habido una represión o una dictadura, ¿no? Hubiéramos sido incluso un país mucho más avanzado que otros en Europa, ¿no? O al menos estar a la altura de Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. Una sociedad mucho más avanzada, con una constitución republicana que estaba en cabeza de otras tantas y que superaba en preceptos de derecho y justicia social a muchas otras europeas, ¿no? Entonces, imaginaros lo que se fraguó en esa época, lo que se impidió o se cortó, ¿no? Esa fuga de cerebros que hoy hablamos, ¿no? Aquella fuga de cerebros de personas tanto en el ámbito cultural, político, científico, etcétera, etcétera, que tuvieron que marcharse al exilio y que nunca más volvieron, ¿no? Entonces, en definitiva, hay que seguir reivindicando. Y eso es un objetivo fundamental que desde el Foro por la Memoria tenemos, ¿no? Es el de la búsqueda de referentes, de recuperar valores y prácticas sociales y políticas de esos hombres y mujeres que defendieron la Segunda República frente al franquismo. Pero, como decían, no desde una cuestión nostálgica, ¿no?, que se empeñan en llevarnos a la memoria histórica, ¿no?, siempre a la lágrima de una anciana, buscar a su familiar para enterrarlo con su otro familiar. No, se trata de que estas personas tienen unos ideales y tenían unos valores y los defendieron. Valores que decía José, de igualdad, libertad, solidaridad, justicia social, y querían construir una sociedad moderna y justa. Y en ese sentido defendieron un proyecto político como el republicano y que se topó contra el poder económico, porque esto no fue un golpe de Estado de 4 militares que se alzaron en armas contra un gobierno, sino había el poder de la banca, el poder de los caciques, que sobre todo en los pueblos como Almonte eso era de peso y era algo que impedía que la clase obrera o trabajadora avanzara, ¿no?, en la adquisición de derechos, ¿no? Pues ese poder económico es el que aportó a estos militares para que afloraran un golpe de Estado y que triunfó, sobre todo gracias a la ayuda de la Alemania nazi y la ayuda de Italia de Mussolini, la Italia fascista. Esto siempre hay que recalcarlo porque parece que se olvida, ¿sabes? Parece. Pero añadiría también la defección de las democracias occidentales. Sobre todo, sí, con el pacto de no intervención. Claro. Eso está claro, ¿sabes? Eso está clarísimo, ¿sabes? Por eso yo creo que es un debate que desgraciadamente tenemos que traer siempre a colación, porque parece que como no se estudia y no se sabe, y esa ley de memoria democrática, que cuando empezó tampoco, ahora la van a derogar, pero cuando empezó no llegó a todos sus objetivos plenos, que era fundamental el de la educación, y ni siquiera se empezó a ponerlos en los planes de estudio, desgraciadamente seguiremos otros años reivindicando estas acciones, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental traer ese tipo de luchas y, sobre todo, para sentirnos orgullosos como onubenses, ¿no? Porque una provincia donde se mantuvo fiel a la legalidad republicana, que no triunfó el golpe de Estado, que se levantó en contra de ese golpe de Estado, que intentó incluso parar las tropas en La Pañoleta, como todos sabemos, con esa columna minera, cómo hubo una represión brutal contra la población, porque la provincia de Huelva es de las más reprimidas,
¿sabes? En conjunto de población fue la más castigada de España, donde se calculan que ya se están por las 8.000 víctimas y superando ese número. O sea, más de 8.000 personas que mataron en la provincia de Huelva. Es una barbaridad para una provincia con un nivel de población que existía. En ese sentido, nosotros y nosotras resistimos primero al golpe de Estado. Después, cuando se tomó la provincia, la gente huyó al monte y fueron capaces de crear partidas guerrilleras y poner en jaque a las tropas tan pertrechadas como las de Queipo de Llano, etcétera, etcétera. Cuando en el 37 se declara la provincia de Huelva en guerra porque esas milicias, esas guerrillas que actuaban en el monte estaban dando golpes de efecto y sabotaje a las tropas que estaban aquí pertrechadas. Es decir, estamos ante unas personas que se jugaron la vida por una defensa de unos ideales que creían justos y que nosotros y nosotras tenemos que considerar justos porque son valores fundamentales, son valores humanos y en esos valores son los que nosotros apoyamos, ¿no? Y esas personas precisamente son los protagonistas de este libro, onubenses en el ejército republicano, porque cuando todavía ya no podían resistir más en el monte, cuando muchas personas vieron que era imposible seguir en la provincia de Huelva para el triunfo de la República, fueron a Madrid y se organizaron dentro del ejército y siguieron combatiendo, ¿no? Y este libro rinde homenaje a esa fortaleza, ¿no? Pero para conocer un poco en profundidad el motivo, por ejemplo, ¿no? El subtítulo, el Batallón Río Tinto, ¿no? Porque nosotros cuando investigamos la represión, ¿no?, ejercida contra muchas personas, empezó a surgir un concepto, ¿no? Fue miembro del Batallón Río Tinto, pero nunca supimos, o nadie, en ninguna parte aparecía qué era el Batallón Río Tinto. Todo el mundo confunde el Batallón Río Tinto con la columna minera que fue a sofocar el golpe a Sevilla, y se confunde en muchos aspectos, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces nosotros nos embarcamos en una publicación que veíamos que era necesaria, igual que hicimos anteriormente con la guerrilla antifranquista en Huelva, que hicimos un libro también con una investigación bastante amplia en ese sentido, que no eran huidos, no eran 4 huidos que estaban en el monte, eran gente organizada y que luchaba y, como decía, puso en jaque a las tropas de Franco durante un tiempo. Estos onubenses fueron capaces de llegar a Madrid huyendo, como todos sabemos, no tenemos los medios de hoy en día. Imaginaros llegar a Madrid con todas las carreteras vigiladas, el monte, todo tomado, porque la provincia de Huelva era como una ratonera. Solo podías huir por el mar, o Portugal estaba sitiada por una dictadura, Sevilla estaba tomada, Extremadura estaba tomada, con lo cual llegar a Madrid era una odisea, ¿no? Y así miles y miles de onubenses consiguieron llegar a Madrid, ¿no? Pero, como decía, para conocer el secreto, ¿no?, el por qué se llama el Batallón Río Tinto, tendríamos que extrapolarnos, digamos, al principio del siglo XX, incluso antes, ¿no? Porque la condición de la provincia de Huelva es de extrema pobreza, es un retraso teníamos un sistema feudal a finales del siglo XX, sobre todo lo que era el campo. La ciudad prácticamente no había más que hallar que recursos que la pesca o la agricultura, y eso que estábamos hablando de una capital como la de Huelva, pero sí había un núcleo y una clase trabajadora bien organizada en la cuenca minera, donde, muy a pesar de ese expolio y esa explotación que hacen las empresas mineras, ¿no?, inglesas y francesas que se instalan en la zona, pero gracias, digamos, a ese nuevo perfil de trabajador que surge en la cuenca minera, se crea un proletario industrial, un proletario de clase, concienciado de, digamos, las dificultades y de la vida penosa que tiene, pero saben organizarse, ¿no? Todos conocemos el hecho más llamativo, que es el Año de los Tiros, ¿no? Digamos, el Año de los Tiros lo que hace es descabezar al movimiento obrero de la cuenca minera, en el cual fueron capaces de organizarse y crear una manifestación en contra, no solo de lo que se cuenta, ¿no?, de que fue aquello la primera concentración ecologista, etcétera, etcétera. No, ahí había una serie, un decálogo de reivindicaciones que iban más allá
de lo que era la contaminación de las teleras y etcétera, etcétera, ¿no? Es una reivindicación laboral y social y de adquisición de derechos, ¿no? Pero, como digo, esa represión brutal que se produce en ese momento lo que hace es descabezar al movimiento obrero que estaba surgiendo, ¿no? Entonces, habría que remontarse a 20 años más, ya en el siglo XX, en la década de los años 10, 12, 13, donde digamos, empiezan a organizarse de nuevo estos trabajadores en los sindicatos, ¿no? Hoy que están tan denostados los sindicatos, ¿no? Pero es la única alternativa que tienen los trabajadores un poco para ejercer frente a la hegemonía empresarial, ¿no? Entonces, en esa década de los 10 empiezan a resurgir movimientos, incluso movimientos de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces las mujeres son las grandes olvidadas en la historia, ¿no? Pero las mujeres estaban muy bien organizadas en la cuenca y hay un caso que hubo un motín, que le llamaron el motín de las mujeres, y que tuvo lugar en Nerva, casi finalizando el siglo XIX, y entonces estuvo causado por el encarecimiento de los productos básicos. Eso que vemos dentro de 20 años, ¿no?, en la Unión Soviética, ¿no?, con el levantamiento de las mujeres, que reivindican pan. Entonces, ese movimiento ya empieza a surgir aquí y tuvieron gran repercusión porque llegaron a quemar la garita de consumo, ejercieron una presión contra los directivos de las minas y tuvieron que mandar la policía para reprimir ese movimiento de las mujeres, ¿no? Pero todo cambia en 1913. En 1913 empiezan a haber pequeñas voces dispersas donde empiezan a resurgir grandes líderes sindicales en la cuenca minera, como Egocheaga, Eladio Fernández Egocheaga, que nosotros le guardamos una parte importante en el libro, porque fue el precursor de que se aunaran todos los mineros en el sindicato, primero ferroviario, luego estaba la UGT, la CNT, empiezan a resurgir ciertos sindicatos, a instalarse en la cuenca minera, y estas personas son capaces de llevar a cabo una huelga general en la zona. Una huelga que tuvo una repercusión bastante importante y nada desdeñable. Es decir, consiguieron incluso que sus reivindicaciones fueran aceptadas. Estamos hablando de una huelga general que llevaron un pliego de condiciones que hoy en día, pues, desgraciadamente seguimos reclamando, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser la jornada de 8 horas, la abolición de las contratas, el aumento del jornal, el retiro a los 25 años de servicio y 55 años de edad, es decir, una pensión justa y a una edad justa para una profesión tan insalubre como era la mina. El tener un servicio médico propio, porque la empresa le cobraba una peseta mensual por tener servicio médico, porque si no, no tenía servicio médico. El copago. El copago. El que los obreros pudieran establecer una mutua o incluso, fijaros, ¿no?, el tema de medidas de seguridad que garantizaran la vida de los obreros, o sea, los EPIs, ¿no?, equipo de protección individual, ¿no?, el tema de la seguridad en el trabajo que todavía están padeciendo muchos trabajadores y mueren por ese motivo, ¿no? En ese sentido, en esa huelga se profundiza y adquieren ese compromiso de las empresas mineras, no antes de que la inactividad laboral y en medio de una fuerte presencia militar, porque nunca olvidemos la connivencia de las autoridades españolas con las empresas mineras, estaban a sus servicios, vamos, eran unos peleles, por decirlo de alguna forma, de las grandes multinacionales y, desgraciadamente, como sigue pasando, eso va a pasar toda la vida y seguirá pasando hasta que no pongamos remedio. Y en esa lucha, en esos años siguientes, pues está caracterizado que hay una pugna constante entre los mineros de Río Tinto y la empresa británica, ¿no?, donde hay dos puntos álgidos, que es 1917, con la Revolución Rusa, hay muchos levantamientos populares y obreros en muchos países del mundo, y en 1920, ¿no?, porque está derivado tras la crisis de la Primera Guerra Mundial. Hay una crisis económica brutal y, digamos, se recrudece, digamos, la situación económica en los países y lógicamente quien la paga son las clases más desfavorecidas y sobre todo la clase trabajadora, ¿no? En ese sentido, el sindicato minero y sus dirigentes, como comentaba Eladio Fernández Egocheaga, tuvieron una gran represión que fue hasta expulsado de la comarca.
a este señor y a otros líderes sindicales, son expulsados de la comarca, ¿no? Entonces, en esa deriva pasamos con más pena que gloria con la dictadura de Primo de Rivera, que se recrudece la situación hasta que llega la Segunda República. Imaginaros la Segunda República, cómo es acogida en la zona, pues claro, un canto de esperanza, la gente se echa en la calle, podéis ver esas fotografías, esas míticas de Madrid, ¿no?, donde se funde la clase media con la clase trabajadora, ¿no? No sé si habéis visto esas fotos, ¿no?, que salen el sombrero este alto o la gorrilla de los obreros, ¿no? Y eso se ve muy perfectamente cómo se funden esas clases medias y clases trabajadoras en esa esperanza que era la Segunda República y que se tradujo pues realmente en un favorecimiento de las clases más precarias en ese sentido, y que esas reivindicaciones sean aceptadas por las empresas mineras muy a su desazón, pero es que el gobierno republicano hace una presión increíble contra estas empresas mineras. Yo hace poco hice una investigación sobre la experiencia minera en la Cueva de la Mora. La Cueva de la Mora es una mina pequeñita y durante 3 años estuvo en propiedad de los mineros. La empresa minera quiso irse, presionando al gobierno que si no le daban 1 millón de pesetas se iban. Entonces el sindicato minero se hizo cargo de la mina y se llevaron durante 3 años en esa actividad, ¿no? Y la verdad que es muy interesante y hay muchos casos de ese tipo que estarían bien a investigar, ¿no? En ese sentido, durante la República, evidentemente, tampoco fue la panacea, en el sentido de que la República tuvo un bienio progresista, que era desde el 31 hasta el 33, donde se hicieron unos grandes avances sociales, sobre todo en temas de educación, sanidad, etcétera, etcétera, pero también tuvo un bienio negro. Era el bienio cuando ganó la derecha, en el año 33, y ellos mismos se llamaron el bienio rectificador, ¿no?, porque iban a rectificar todos esos avances sociales para volver a la situación anterior, ¿no? Y en ese bienio negro se produce lo que se llamó, o se conoce como la Revolución de Octubre del 34, ¿no?, la Revolución de Asturias. En ese contexto, cuando el gobierno republicano de derecha de ese momento empieza a coquetear con el fascismo, se ve a Gil Robles, que es el presidente de la CEDA, en un mitin de los nazis, o va a Italia, etcétera, etcétera, es donde hay una revolución en Asturias para desbancar ese gobierno, pero que tuvo mucha incidencia, donde los mineros de la cuenca minera, y en Cádiz, sí, bueno, pero como estamos en Huelva, vamos a tirar de chauvinismo. En la cuenca minera tuvo una repercusión bastante grande, de hecho murieron 2 mineros en el Campillo con un enfrentamiento con la Guardia Civil. Esto que surgió fue un descabecimiento de los líderes, fueron encarcelados y que, pues todos sabemos, fueron amnistiados cuando la victoria del Frente Popular en el año 36, y es donde la izquierda, con una coalición de izquierda bastante amplia, el Frente Popular, ganan las elecciones y empiezan otra vez las reformas sociales, pero ya no hubo tiempo porque ya estalló la sublevación, y en ese sentido empieza lo que comentaba antes, ¿no? En ese golpe de Estado, la provincia se mantiene fiel a la República, hay esas columnas mineras empiezan a tomar cuarteles de la Guardia Civil en diferentes puntos, hasta que ya el 29 de julio del 36 cae la capital y ya prácticamente en septiembre queda tomada toda la provincia, ¿no? En ese sentido, más allá de los guerrilleros, como comentaba antes, y la gente huida en el monte, progresivamente empiezan a llegar a Madrid muchos onubenses, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenía aquí una foto del último. Este es el último. Los mineros fueron capaces de blindar camiones para enfrentarse a las tropas, y este es el último. Bueno, cuentan que llegó uno a Madrid. Eso no está documentado, pero dice que consiguieron llegar con uno a Madrid. Me parece difícil porque eso tenía que pesar 1 tonelada o 2, porque eso eran planchas de acero. Y ese está tomado en Aracena. Ese camión blindado, si los veis a los lados, son requetés, son carlistas, y está tomado en Aracena. En Aracena es donde prácticamente inicia una huida masiva hacia Extremadura y consiguen llegar a Mérida, en Mérida a Castuera, y de Castuera llegan muchos a Madrid. Otros tantos optaron por la zona de Pozo Blanco, desde Córdoba, y que de hecho Pozo Blanco era el enlace de la República con Huelva.
de Pozoblanco vino el 14 Cuerpo del Ejército Republicano, guerrillero, y trajeron armamento y pertrecho a la gente que estaba aquí escondida, y la verdad que ahí fue un momento bastante interesante, ¿no? Y como comentaba, el batallón Río Tinto surge en ese momento. Ahí es cuando estos líderes sindicales, Eladio Fernández Gocheaga, Crescenciano Bilbao, Silverio Castañón, etcétera, etcétera, eran los que formaron las milicias socialistas. Y en esas milicias socialistas, que había muchísimas milicias de esa ideología, en el sentido de depende de la procedencia, se creaban una milicia. En este sentido, ellos mismos, digamos, por añoranza en esas épocas mineras que contaba antes, y esa lucha sindical y laboral, y esa lucha de clase, en definitiva, con las empresas mineras, denominaron a este batallón el batallón Río Tinto. Y a través de la prensa empiezan a animar a todos los onubenses que están escondidos en cualquier punto del país a que acudan a Madrid y se alisten a las milicias del batallón Río Tinto. En nuestra investigación, desgraciadamente, no hay mucha documentación, o si la hay todavía no la hemos encontrado porque está tan dispersa que es imposible acceder a todas. Hemos estado en el Archivo Militar de Ávila, hemos estado en el de Guadalajara, hemos ido a Salamanca, donde está el Centro Documental de la Memoria Histórica, y en Salamanca hemos encontrado las fichas de muchos milicianos. Hemos encontrado 256 fichas del miliciano del batallón Río Tinto. Pero en el archivo de Ávila encontramos un documento que pone que hubo hasta 806 milicianos en el batallón Río Tinto. O sea, una cantidad nada denostable. Muchos milicianos para un batallón como era tan pequeño el batallón Río Tinto, ¿no? En ese sentido, y gracias a esas fichas, hemos podido hacer un estudio sociológico de quién eran sus miembros, qué edades tenían, qué procedencia. Y por el nombre pensaríamos que son todos de la cuenca minera. Pues nada más cierto. Precisamente la mayoría eran de Aracena, o del Rosal, o de otros pueblos colindantes. Evidentemente había un núcleo bastante importante del Campillo, de Nerva, de Río Tinto, etcétera, etcétera, pero eran de toda la provincia de Huelva y más allá. Había gente de Sevilla, había gente de Madrid, había gente de Alicante, o sea, había una cierta simpatía y había gente que se alistaba en este batallón, ¿no? Y en este batallón, pues, fue un batallón de choque, estuvo en la defensa de Madrid mayoritariamente, hasta que en el año 37 se funde en el Ejército Republicano. En el año 37 ustedes saben que Largo Caballero decide crear el Ejército Republicano porque había que tener un ejército, aunar todas estas milicias en un único frente, y era el Ejército Republicano. Y se constituyen lo que es las brigadas mixtas. Y en la 42 brigadas mixtas es donde prácticamente se funde todo el batallón, exceptuando muchos milicianos que pasaron de un cuerpo a otro. Pero, en definitivamente, el batallón Río Tinto o todos los subcomponentes estuvieron en Madrid hasta el año 39. De hecho, resistieron al golpe de Casado, fueron los que se opusieron al golpe de Casado con Besteiro y compañía, que quisieron hacer una paz por su parte. Bueno, eso es para otro libro. Pero, en definitiva, ellos estuvieron en esas tesituras. También tuvimos la suerte en nuestra investigación, porque ya decía que cada batallón tenía una ideología, o depende del sindicato o partido que viniera. Entonces encontramos las fichas de las milicias confederadas, que son de la CNT y de la FAI. En esas fichas encontramos un poquito más, eran 286 o por ahí, el pico no me acuerdo, pero eran unas 280 fichas de las milicias confederadas. Y en ese momento, pues también hicimos otro estudio sociológico de quién eran sus miembros, su procedencia, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, la mayoría eran de Nerva, porque en Nerva estaba muy arraigado el sindicato de la CNT. Los anarquistas tenían fuerza en el campo, en el condado sí tenían bastante repercusión, en Nerva, en San Juan del Puerto incluso he descubierto mucha influencia anarquista, pero en esas milicias pues lo mismo, no eran todos de una zona concreta, sino eran todos de la provincia de Huelva, pero digamos un poco el hermetismo que tenían los anarquistas con la documentación nos impide ahondar más en lo que fueron las milicias confederadas, pero por lo menos tenemos esas fichas para documentar a todos sus miembros, que de hecho al final del libro hemos puesto el listado completo del batallón Río Tinto. Bueno,
de las fichas que hemos podido conseguir, de las milicias confederadas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pudimos también ahondar en la biografía de sus líderes, ¿no? Crescenciano Bilbao, por ejemplo, que llegó a ser comisario de la República. Crescenciano Bilbao era un líder sindical, no era de aquí, era de Huelva, era uno de los tantos que vinieron a trabajar en la mina, pero era el presidente del sindicato minero, estuvo en la cárcel en la Revolución de Octubre, en el 34, 2 años pasó en la cárcel, y de hecho fue uno de los precursores del Batallón Río Tinto, junto, a ver si encuentro, a Eladio Egocheaga, que ahí lo tenemos, que era diputado, igual que Crescenciano Bilbao, y de hecho, lo pone en el subtítulo, ¿no? En lo debajo de la foto, ¿no? Era el comandante de las milicias El Socialista, ¿no? Y en ese sentido, pues tuvo un cargo importante dentro de lo que era en Madrid y pues que se encargaba del abastecimiento de la capital durante el asedio, ¿no? De las tropas franquistas, ¿no? Entonces, hemos hecho una biografía de todos sus líderes, de los más destacados, etcétera, etcétera, y contamos cómo ellos mismos formaron el batallón, el recorrido que tuvieron en los frentes que actuaron. Algunos sí pudieron salir más allá de Madrid, estuvieron en Extremadura intentando taponar la entrada de las tropas y, en definitiva, hemos contado todo lo que hemos podido, dada la información que tenemos, y sobre todo la hemeroteca, el periódico, los periódicos republicanos nos dan mucha información al respecto. Nada sesgada, es decir, cuando hablamos de batallas sabemos que exageramos, ¿no? Se exagera, ¿no? Las batallas, pero aquí hay información muy concreta, biografía, componentes, etcétera, etcétera, que no dan a lugar a que es una exageración y simplemente pues dan una información fehaciente de lo que más o menos se desarrolló, ¿no? También tuvimos suerte en el sentido de localizar otro tipo de batallones donde estuvieron los onubenses, lo que se llamó el Batallón Choque de Huelva. El Batallón Choque de Huelva fue un batallón de muy poco recorrido, tampoco tenemos muy poca información respecto a él, más allá de los testimonios personales de gente que lo compuso, y como prácticamente cuando llegan desde Castuera, que llegan en un tren, todavía Castuera republicana, donde precisamente hubo un campo de concentración terrible en Castuera, hubo un tren que desplazaba a la gente a Madrid, y en ese tren pues viajaron, entre otros, Romero Marín. Yo creo que Romero Marín es una figura mítica en lo que la lucha contra la dictadura se refiere. Romero Marín era un líder del PC, el Partido Comunista. Él llegó a Madrid, pertenecía a ese batallón del Choque de Huelva, estuvo en cargos importantes en el ejército republicano, se exilió a Francia, llegó a ser comandante en la Unión Soviética, ahí lo podemos ver con sus galones, ¿no? Los galones que tiene de comandante, su gorro ruso, etcétera, etcétera, y le dieron el apodo del tanque. Estuvo en una escuela militar y fue profesor incluso. Y después entró clandestinamente en España y fue de los que más tiempo estuvo en la clandestinidad. Fue detenido en el año 74 y prácticamente en 2 o 3 años le dieron la amnistía y no pasó mucho tiempo en la cárcel. Pero fue uno de los más destacados y también contamos la biografía de él y otros tantos que permanecieron a este batallón. Y ya muy en menor medida otros batallones que simplemente hacemos una pincelada, como podría ser el batallón José Stalin y otros batallones, Pepe Díaz, batallón Pepe Díaz, que también pues hubo onubense y también recopilamos esos datos. También hacemos una mención a lo que comentaba del periplo de muchos de ellos, y a través de esas fichas nos dan información, quién caía en el frente, quién se daba baja por enfermedad. Incluso hay una nota triste, hay una ficha que no está, solo aparece una anotación donde dice: la ficha se la ha llevado su padre porque la vino a recoger ya que su hijo había muerto en el frente, ¿no? Pues imaginaros, ¿no?, también un poco la crudeza, ¿no?, de la situación, ¿no? Y en ese sentido pues hemos recopilado o aunado toda esa información y hemos construido la biografía del Batallón Río Tinto, que creíamos que era necesario porque no se conoce, y es una historia que había que recuperar de gente que prácticamente sin conocimiento, mucha gente era analfabeta, etcétera, etcétera, pero tenían una capacidad y un coraje, ¿no?, esa capacidad de sacrificio que yo creo que, y sobre todo de unión, ¿no? Yo creo que
tendríamos que aprender de ellos de cómo eran capaces de articular movimientos sociales, ¿no? Sobre todo durante la República, ¿no? Las casas del pueblo, los ateneos, los sindicatos y otras prácticas sociales que yo creo que son imprescindibles para que hoy en día seamos capaces de revertir la situación y apostar por un régimen más justo, ¿no? Y solo reconocer también el prólogo que nos lo hace Cristóbal García, y que yo siempre acabo la presentación con un párrafo que él transmite, ¿no?, en su prólogo, y yo creo que resume a la perfección lo que nosotros hemos querido contar, ¿no? Y si me permitís os lo leo brevemente, ¿no? Dice: Onubense el Negrito Republicano es un esfuerzo por recuperar las vidas, los nombres y la dignidad de quienes, después de que la provincia de Huelva cayera en manos de los alzados del 18 de julio, consiguieron llegar a Madrid para seguir combatiendo por un futuro digno para todos. Es un esfuerzo por acercar al siglo XXI la dignidad de aquellos que se opusieron al fascismo en su tierra y fuera de ella. Onubense Negrito Republicano es, después de todo, un ejercicio contra la amnesia colectiva que Franco y sus sucesores llevan imponiendo al pueblo español desde el 1 de abril de 1939 e incluso desde antes. Y, en definitiva, ese es el resumen. Y para acabar, que se me había olvidado, lo que suele pasar, y como decía José, ¿no?, el olvido, ¿no? Pero ya más que el olvido es la dificultad de saber. Es muy difícil. No solo por el armazón de los archivos, ¿no?, que hay archivos por abrir, que eso nunca lo olvidemos. Y los archivos no siempre son de fácil acceso, porque te ponen trabas burocráticas, etcétera, etcétera. Pero la represión fue tan brutal, fue tan sistemática, incluso se hizo de una forma para ocultar o para destruir que hubiera pruebas, que muchas veces no sabemos dónde están esos familiares que buscamos. Y si los encontramos, nunca podremos recuperarlos, ¿no? Por eso es importante de no solo conformarnos con los huesos, como diría aquel, buscadores de huesos, sino tenemos que buscar ahondar en las historias, en la vida, en los valores, en lo que defendían estas personas. Y eso es lo que debe prevalecer, porque yo creo que son un referente de lucha. Es un espejo al que mirarnos y decir: ellos fueron capaces, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué nosotros podemos luchar igual que lo hicieron ellos, ¿sabes? Yo sé que ahora la sociedad está mucho más alienada y es más complicado. Es más fácil manipularnos con las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación, pero yo creo que yendo a la calle y articulando estas prácticas sociales es muy importante. En definitiva, iba a que de esos 256 milicianos del batallón, solo sabemos qué le ocurrieron a 53. El resto no lo sabemos. Sabemos que 15 se exiliaron y tuvieron vidas diferentes, que a 6 acabaron 20 años de reclusión, que 5 murieron en combate, que otros 5 murieron en la cárcel de Huelva, que 4 fueron recluidos a 30 años, 2 a 12, otros 2 estuvieron trabajando en el canal de los presos, otros 2 le incautaron sus bienes, y ahora uno a 6 años, otro 3 años, 2 a de absolución, a otro lo fusilaron en Huelva, otro murió en la prisión de Jerez de la Frontera, otro murió en la cárcel de Sevilla, otro murió en Gusen, en un campo de concentración nazi, otro fue fusilado en Almonaster, en Aruche, o murió en el campo de concentración de Asturias, ¿no? En definitiva, eso es lo que podemos indagar. Y el almonteño, ahora vamos. Y eso es lo que nos trae a colación, porque nosotros, en este caso, cuando presentamos este libro y solo tenemos constancia de que hay un miliciano de un pueblo en concreto, pues le hacemos un humilde homenaje y contamos su historia de vida. Pero como decía antes, desgraciadamente, no esa información llega. Entonces no puedo traeros más de lo que sé en ese sentido, que es esto. Es su ficha. Es que lo único que he podido descubrir, lo más aproximado, es que hay un Manuel Iglesias Cabrera. Pero Manuel Valladolid Cabrera no he encontrado nada. No he encontrado ni un dato sobre él más allá de lo que pone en su ficha del batallón Río Tinto, que se llama Manuel Valladolid Cabrera, que tiene 41 años, que era hijo de Manuel y Manuela, que era soltero, que vivía en la calle Laguna, que era sindicado en la UGT y que era su profesión del campo, que causó baja definitiva el 10 de noviembre del 36 por prescripción facultativa y que se alistó el 10 de octubre del 36,
que me imagino que sería cuando llegaría a Madrid o unos días después. Y su fotografía. Más allá de eso, no he encontrado nada, o por lo menos de momento nada. He hablado con Cristóbal con el tema de las incautaciones de bienes, a ver si había un informe, porque muchas veces, aunque la gente huía o nunca más se supo, incluso muerta, también le incautaban los bienes, se le había un proceso. Pero lo más cercano, ya digo, Manuel Iglesias Cabrera, es lo único que he encontrado. Incluso me fui a la ficha otra vez a ver si me había equivocado en el apellido, pero no, el Valladolid lo pone muy claro, ¿sabes? Entonces, esto es lo único que podemos traer a colación de esta persona y hacerle un homenaje a una persona que, bueno, que huyó a Madrid e intentó resistir, como decíamos antes, ¿no? Y por traeros esa información, pues por si algún día alguien pregunta o sabéis algo más que yo no sepa, pues bueno, este es nuestro pequeño homenaje y este es nuestro libro que hemos querido traer aquí al monte. Así que, muchas gracias. Hay un tal Bartolo, no está por aquí, un payaso, y el que va vestido de militar todo el día. Y ese, cuando yo le he estado por allí en el bar repartiendo los folletos, dijo que su padre estuvo ahí en ese batallón. Bartolo. Está vestido de legionario, allí en el bar de Manuel Díaz. Ahí pues que le da Roberto, que destaca, ¿no? Siempre es un fanático. ¿Su padre estuvo allí? ¿Eso dice? Posiblemente, ya digo. Yo es que lo que hemos podido encontrar lo hemos traído al libro y del batallón son 256 fichas. Que hayan desaparecido muchas, seguramente. Porque lo que hay en Salamanca es lo que hay del ejército republicano. Allí se conserva toda la información de los pertenecientes al ejército. Pero claro, tampoco aquello está muy estudiado y no hay un orden establecido. Tú tienes que llegar allí y la mayoría de las veces tienes que preguntar por un nombre y apellido y te dan la información. Pero si no conoces el legajo, no conoces dónde está, es difícil encontrarlo, ¿no? Y esto, por la suerte, es que se conoce porque las fichas están puestas en un cajón concreto, y entonces puedes acceder a él. Pero más allá de eso... Yo sé que los Cabreras de esta fecha son todos familia de mi abuelo Pablo Charamusca. Te quiero decir que si no sabes nada de los Cabreras, tal vez mi tío, José, sepa quién puede ser tal Cabrera, porque eran prácticamente todos los Cabreras, era o primo hermano de mi abuelo o primos, pero era todo la misma familia. Dijéramos que los Cabreras eran todos la misma familia. No, aquí lo raro es el apellido Valladolid, la verdad. El Valladolid es muy usual aquí también. Aquí también hay. ¿Sí? Ah, ¿sí? Ah, vale, pues no lo sabía, sí. Valladolid es muy usual. Hay mucho. Hay mucho, igual que los Ramos y Sí. Valladolid. Pues yo Ramos, mira, perdón, Ramos soy yo. Valladolid es la primera vez que lo he escuchado. Valladolid es muy usual aquí en Almonte, es un apellido. Por ejemplo, Y hay no es mucho, pero hay Valladolid. Yo es que he buscado de esto. Que era Alemania, yo estaba criado, en Alemania. Entonces se daba en el colegio, y se llamaba el eje del mar. Eso lo que profesor que era Hitler, Franco, Hitler, Mussolini y Franco. Está considerado genocidio y criminal de guerra, por eso me dieron el libro. Estamos en el centro del archivo. El problema es que aquí no ganamos la guerra. Que aquí no ganamos la guerra, ¿sabes? No, mira, Entonces... como español, que los alemanes están más documentados por aquí en el centro. Pero mira una cosa, porque lo que pasa en España no pasa en muchos sitios. Por eso cuando dicen que España es diferente es que lo es. Totalmente. Cuando cae la Unión Soviética, los archivos se abren inmediatamente. Cuando Estados Unidos pasan 30 años, los archivos se abren, ¿sabes? O sea, pero aquí no. Aquí hay una cerrazón de la historia increíble. Cuando Franco dice que para los giles yo lo digo para alemán, era Roma venía a conquistar África y le inspeccionar el terreno normal, salió la guerra soviética y luego ahí te toman el pelo, claro, se María Pemán y compañero, y se lo ven los españoles. Ahora tú, por ejemplo, yo viví con mi Bausi, viví al monumento de San Berlín y un tío con una cruz nazi no puede entrar siquiera. Va directamente a la cárcel, sin pasarlo por el juez. El partido de la está prohibido. No tiene ni sede y aquí, sin embargo, tiene la voz. Es que hay una cosa que la derecha europea, al menos es democrática en ese sentido. Porque lo que hizo, por ejemplo,
Ostras, se me ha olvidado la presidenta de Alemania. Merkel. Merkel. Lo que hizo Merkel con Rudolf Hess, que lo incineró y lo lanzó al mar sus restos, ¿sabes? Porque allí había un desfile constante de fascistas que iban allí a conmemorarlo. Exhumó sus restos, los incineró y los lanzó al mar directamente, ¿sabes? Y aquí estamos todavía hablando de si sacamos a Franco o no. Aquí eso va a ser una pesadilla. Es que... Aquí va a ser una pesadilla y un juego. Y un juego. Es que si lo sacas se queda sin esa baza, eso es para cuando entraron los socialistas yo te digo, ¿Está aquí o aquí? Sí. y un poquito de el padre montó aquí, le tocó a la Marina, pero era un profesional de educación, la Marina de idioma, y estuvo en el Torrico de Navarro, y eso me contaba mi cosa, que levantar mapa mundo de España, me preguntaba la prostituta de la roca, y la misma, y daba por eso 368 hectáreas porque iba hablando verdad. Yo he comentado sobre eso todo. Está muy interesante todas esas anécdotas, pero 368. sería interesante que, bueno, que si alguien tiene alguna anécdota o, bueno, en realidad se trata con toda la jornada que se hicieron el año pasado y concretamente la presentación de este libro, y seguirán otras cosas, de iniciar un trabajo de investigación o una especie de trabajo de investigación con todos esos testimonios que de alguna manera se pueden perder y que deben estar recogidos, aunque sea los más directos, pero también testimonios indirectos de personas que sepan de todas esas historias de vida que no se deben de perder, ¿no? Eso yo creo que sería muy interesante el contar con ello. Yo agradezco esta labor de investigación y agradezco que por lo menos este señor, Valladolid Cabrera Manuel, sea homenajeado este día, porque ese debe ser un poco el principio para esa labor de investigación. Es quizás la insignia, ¿no?, de esa labor de investigación, que tendremos que llevarla a cabo en buena medida los que estemos aquí, por lo menos recogiendo todo aquello para un futuro libro o para lo que se pueda, o un trabajo de algún tipo, ¿no? Algo que quede en la memoria de nuestro pueblo, algo que recuerde a toda aquella gente que de alguna manera no pueden ser olvidados, no pueden ser silenciados. Y una vez más, pues me reafirmo y reivindico lo actual, o sea, estoy por la derogación de la ley de amnistía, porque aquí no solamente hubo responsabilidades pasadas, sino también hubo responsabilidades en el propio proceso de transición, y mucha gente fueron reprimidas y pasaron también por la cárcel. Y por supuesto hay un daño que se debe reparar. Si habéis visto la película El silencio de los otros, Sí. yo creo que, bueno, que en este país individuos como el Billy el Niño no pueden circular tranquilos por la calle. No deberían circular tranquilos por las calles. Y en este pueblo algún subteniente que se murió. Pero bueno, la historia está ahí. El problema es que cuando no ahondamos en las cosas, eso se asienta y se convierte Claro, en verdad, se, ¿no? se convierte en Porque tú ves la ley de amnistía del 77, ¿no? Son cosas que si empiezas a leer un poco, te das cuenta que es un burdo engaño, ¿no? Claro. Porque cuando se crea la Constitución española, se asumen convenios internacionales, europeos, contra la tortura, ¿sabes?, a favor de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y esos convenios son incompatibles con una ley que dice que no se puede juzgar los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, que es como la ley de amnistía. Entonces, la ley de amnistía debería estar derogada por pleno derecho, porque una ley nunca dice que los crímenes de lesa humanidad han prescrito, y eso es lo que dice la ley de amnistía. Tampoco se puede
amnistiar a alguien que su delito es político, porque en derecho no existe el delito político. Con lo cual, los presos políticos que había en las cárceles en aquel entonces tendrían que haber sido amnistiados sin más. No hacía falta haber hecho una ley para sacarlos de la cárcel. Sencillamente se hubieran puesto en libertad y punto. El Frente Popular en el 36 lo hizo. Los que estaban por delitos políticos salen a la calle. Es que es obvio, ¿no? Se supone que cuando acaba una dictadura tiene que haber un proceso, ¿no? Proceso de depuración. Aquí no lo hubo, no hubo una ruptura, con lo cual, claro, no se puede acostar uno a una dictadura y levantarse una democracia. Tiene que haber unas responsabilidades que depurar. En ese sentido, claro, nos han engañado con tanto y mucha gente se sintió defraudada en la transición, que seguía luchando en la calle por un régimen más justo, pero era lo que había. Pero claro, la política del miedo hace mucho. El tema del miedo, de la reconciliación que vendieron en aquella época, incluso ahora esa política existe, ¿no? Con el miedo a la extrema derecha, que cuidado, que estamos revirtiendo otros tiempos. Yo en Alemania estaba con gente que estaba en la SS. Yo era joven, yo decía el precio de baile, yo tenía 40 o 50 años, y contaba las anécdotas como si fueran el capitán Rolando. Sin embargo, los compañeros de trabajo, los grupos de que había 3.000 personas, estaban siempre imaginados. La gente tenía un consciente. No, perdona, pero no perdona. Uno de los monumentos de los judíos en Berlín, y esta con la jamás aquí, y la policía directamente a la presión. Y aquí no quiero estar listo de todo eso. No, pero aquí es como decía José, Argentina y Chile, mira, es un ejemplo claro. Y ellos que tuvieron una transición igual que la nuestra, ¿eh? Pero fueron capaces de rectificar y anular las leyes de amnistía y de obediencia debida y juzgar a los criminales. Y que las fosas las exhuman los jueces, las ordenan los jueces y las exhuma la policía forense, no las asociaciones, los familiares, porque eso es otra de las cuestiones. Una fosa común, cuando la exhuma una asociación o una administración al margen de la justicia, está destruyendo pruebas de lesa humanidad, porque rompe la cadena de custodia. No hay un juez que la ordena, con lo cual todas las pruebas de esos crímenes quedan anuladas, porque no hay un seguimiento judicial. Y desgraciadamente aquí las fosas comunes se tratan como si fueran meros restos romanos o de dinosaurios. Es como arqueología. Es como arqueología pura y dura, porque de hecho, cuando tienen más de 30 años, te dice que el delito ha prescrito y los jueces no se acercan allí y se van, porque nos ha pasado. Nos ha pasado. Ellos cogen, dicen que miran así, tienen más de 30 años y se van. Y no acuden, que nos ha pasado. Con la Guardia Civil delante y la Policía Forense. No, nunca prescriben. Ese precepto precisamente es para que se persiga durante el tiempo. De hecho, todavía se está juzgando a nazis. O sea, sencillamente... Bueno, eso es la realidad. La realidad es muy otra. Bueno, esta democracia se debió, como dije antes, esta democracia se debió de dotar desde el principio, desde el año cero, desde el minuto 1, de entidad, de un ente, de un organismo, algo que velase precisamente por eso, ¿no? Porque no prescribiese ningún delito de lesa humanidad. Y por supuesto, de que hubiese, en todo ese tiempo histórico transcurrido durante 40 años, fuese el propio Estado democrático el que llevase a cabo esa tarea, no asociaciones memorialistas, ni asociaciones como, por ejemplo, excavando, la gente esta de... ¿Cómo se llaman? Aranzadi. De Aranzadi, ¿no? Que empresas privadas, además, que son ¿sabes? Empresas privadas, ¿no? Bueno, esto es un poco estar en un mundo al revés, ¿no? Es decir, creemos que somos una democracia y si nos miramos en Europa, en las democracias constituidas, pues bueno, nosotros somos la mitad de democracia, ¿no? Porque para ser una democracia tendría que de alguna manera haberse constituido sobre ese año cero, ¿no? Sobre ese punto cero de reconocimiento, ¿no? De toda esa labor de esa gente que lucharon por aquellos valores, por aquellos valores democráticos. Que de hecho en Francia se hace. Y en Francia, cuando se conmemora la liberación de París, ondea la bandera francesa con la bandera republicana. Claro. Y se le hace un agradecimiento constante a los republicanos que estuvieron allí. Y la división Leclerc, que es la que entró en París, el primero era uno de Nerva, además.
Antonio Jourdain entró el primero en París, en un camión blindado, y estaba allí defendiendo a los aliados y entró en la liberación de París, ¿no? Y todos esos camiones se llamaban el Teruel, el Guadalajara, eran batallas que habían ganado los republicanos y que estaban en esa división, ¿no? Y eso se ve con orgullo en Francia. Bueno, también recogiendo sus vergüenzas por lo que hicieron, pero al fin y al cabo está ese reconocimiento, ¿no?, constante. Y de hecho hay calles a republicanos españoles en Francia que fueron asesinados posteriormente aquí en el franquismo. O sea, que eso es algo que, como el mundo al revés, ¿no? Pero para esto podemos contar miles. ¿A qué hora dice?